Dios los bendiga, más hermanos, y bienvenido más otro día más de estudio de escuela dominical. Mi nombre es el hermano de Misa Feliciano para los que no me conocen. En este día vamos a estudiar el estudio número 18 y le quería hacer una pregunta. ¿Cuál será el futuro glorioso de Sion? En este día vamos a estudiar acerca de Sion y su futuro glorioso y vamos a ver qué es su significado y todas las cosas que encierra, de las bendiciones que le espera al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Dios en los tiempos, pues ya cuando estemos en el milenio, como se había hablado en la clase pasada, y lo que le espera a la iglesia en sí en el futuro y al pueblo de Israel también. Vamos a empezar leyendo en la base bíblica que se encuentra en Isaías 33 del versículo 10 al 21, Isaías capítulo 33 versículo 10 al 21, Los tres objetivos de la clase son: número 1, aprender a esperar el tiempo de Dios para ver su defensa a favor de su pueblo. Número 2, evaluar nuestra condición moral y espiritual ante los ojos de Dios. Número 3, afirmar que la fe en Dios como el escudo y defensa del cristiano. Y el pensamiento se te dice: Dios actúa en un momento a su momento, Dios actúa a su momento para recompensar y reprender y exaltar y humillar. El texto ahora dice: porque Jehová ha elegido a Sion y lo quiso por habitación para sí. Salmo 132, 13. Y vamos a leer lo que es la lectura bíblica de hoy, que dice Isaías 33, 10. Ahora me levantaré, dice Jehová, y ahora seré exaltado, y ahora seré engrandecido. Continúa leyendo, dice: concebisteis hojarasca, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estéis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Ahí está hablando de Dios. Fuego consumidor es Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto y aborrece la ganancia de violencia, el que sacude su mano para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán el rey y en su hermosura verán la tierra que está a lo lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: que es el escriba, que desde del pecador del tributo, que del que pone la lista de las cosas más insignes. No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será derramada ni será arrascada sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por lo cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran
nave. Cosa tan tremenda esa. Vamos a continuar leyendo, dice la introducción. Vamos aquí a examinar este hermoso poema de oración de Isaías relacionado con la defensa que hace Dios de su pueblo. Ciertamente Sion, Jerusalén, está considerada como la ciudad de Dios, la cual había estado sufriendo los rigores de la opresión de fuerzas extranjeras que la habían saqueado, humillado y sometido. A los asirios os había ocasionado gran devastación en aquella ciudad, y sus moradores se sentían indefensos ante la fuerza enemiga. Pero Dios juzgó la violencia de Sennacherib, rey de Asiria, por haber saqueado a Judá y por haber sido desleal a Jehová. Isaías 37, versículos 36 y 38. También se considera a Babilonia como saqueador de Israel, que luego sufrió la misma suerte. Hallamos en esto y la esperanza. En estas palabras del mismo libro de Isaías, aliento y esperanza para el pueblo oprimido. También escribimos en ese medio de Dios, en ese estudio, de que Dios tiene un tiempo para actuar, que no siempre es el nuestro. Que los males que nos agobian no prevalecerán si esperamos en la intervención de Dios. Semejante a cuidado de Dios por la ciudad de Sion, es su amor para con ellos, que la temen y ponen en alto su nombre. Salmo 91, 14. Nuestra fe y confianza no pueden disminuir a causa de la opresión nuestra, y la única fortaleza está en la esperanza de que Dios se levantará a ayudarnos. Mire, Dios siempre se va a levantar ayudando a nuestra defensa, siempre y cuando nosotros nos mantengamos a la brecha, caminando en su perfecta voluntad. Dios va a sacar la cara por nosotros, y créeme que nunca vamos a estar solos. Y muchas veces nosotros oramos para que Dios haga justicia, pero Dios no es que lo está dejando pasar por alto. Dios va a actuar a su tiempo, pero cuando Dios actúa, mi hermano, ay bendito, como dicen por ahí, y no se arrepiente las personas del mal que está haciendo, le va a ir muy mal a ellos también. Y continuamos diciendo, dice que el anuncio de que Dios toma acción primordialmente para exaltar su nombre llena de esperanza el corazón de su pueblo. La paciencia divina había soportado la idolatría, la profanación de los lugares sagrados por parte de los invasores. Salmos 74, 4, 5 y 7. Un Dios celoso de su nombre, que había prohibido inclusive usar su nombre para lo vano, para cosas vanas. No podía tolerar la insolencia de quienes profanaban ese nombre con hechos y palabras. Como bien señala el profeta Jeremías, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, grande es tu nombre en poderío. Es evidente de que cuando Dios actúa para salvar el nombre, para salvar su nombre, salva también a los suyos. Ezequiel 39:25. Allí donde su nombre es exaltado, hay salvación segura para su pueblo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Así de maravilloso es el nombre de nuestro Señor. Es para que vea, es una promesa ahí. Pero tenemos que creerle y aferrarnos a ella siempre. Y no actuar en nuestro propio porvenir, nuestra propia manera, porque muchas veces hay leyes espirituales, como estaba un estudio que estaba leyendo yo ayer, que se activan cuando actuamos de nuestra propia manera sin pensar en la voluntad de Dios y esperando actuar en forma pacífica, no en guerra. Pero hay personas que actúan de lo contrario, lo que hacen una destrucción tremenda. ¿Por qué? Porque no actuaron conforme a la voluntad de Dios, sino que actuaron por su propio
motivo, por su propio sentimiento, y eso no puede ser así. Continuamos leyendo, dice que la amonestación divina va dirigida a quienes van edificando o han edificado para el fuego, y les recuerda lo insensato de sus obras de iniquidad en un lenguaje figurado del profeta que transmite el mensaje de Dios para sus enemigos. Sus obras son hojarasca y su fruto es lo que sobra después de una cosecha cualquiera. Se hace evidente que el pecado no produce nada permanente, y las mismas pasiones y el desequilibrio moral terminarán autodestruir la vida de los impíos. Lo más preciado de los impíos terminará siendo inservible, inservible. Por causa de la maldad, la vida se reduce a un espino seco que arde rápidamente con una pequeña chispa de fuego. Ese lenguaje es usado para advertir lo que ocurrirá a los pueblos que han deshonrado el nombre de Dios. Ahora, ¿con qué propósito manifiesta el juicio de Dios sobre el pecado? Para que sirva como muestra de disciplina de Dios para los que desde lejos escuchen lo que acontece. Cuando los hombres pierden el temor y se entregan a sus pasiones desordenadas, Dios interviene con su demostración de fuerza para obligarlos a reconocer su poder y que se produzca un cambio en la vida de ellos. Los creyentes, en cambio, no necesitan esta evidencia porque han aprendido a ver y exaltar la grandeza de Dios en toda la creación. Eso es muy cierto. Que cuando uno está sometido a Dios y reconoce quién es Dios, pues no necesitamos que nos hagan hacer eso, porque ya nosotros lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Pero hay gente que no lo hacen así y tienen que Dios pues permitir que pase ciertas cosas en su vida para que cambie. Continuamos leyendo, dice que esta manifestación del poder de Dios y su ira contra el pecado, los pecadores son escogidos por espanto y pavor. La experiencia los obliga a reconocer su indignidad frente a la santidad de Dios, y se produce una profunda inquietud por hallar el camino de la salvación. Ya Dios había rechazado los sacrificios y las ofrendas del pueblo por considerar que ellos habían caído en la costumbre y perdido la santidad. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mis animales, los animales de los holocaustos, ni a mí me has honrado con su sacrificio. ¿Para qué a mí ese incienso de Sabai y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Jeremías 6:20. Ahora Dios presta su demanda con especial interés de que ha establecido la justicia y equidad en la destrucción de los bienes como principio de una vida aceptable ante de Dios. Estas afirmaciones no solo dieron a Israel, sino también a nosotros, a todos los que busca para acercarse a un Dios santo. La santidad de Dios demanda de nosotros integridad moral. No basta con ser bueno, hay que demostrarlo. En otras palabras, pues ya aquí se nos pide un poquito más, porque no se puede decir nada más, oh, lo que somos esto y aquello y lo otro, pero en verdad no tenemos obras que baquen, como dicen por ahí, lo que estamos diciendo.
Por eso tenemos que concentrarnos bien en lo que estamos haciendo, buscarle bien el Espíritu en verdad y dedicarnos de verdad a hacer las cosas bien como manda. Porque Dios nos manda a hacer eso, Dios nos requiere de eso a nosotros para que Él pueda manifestar su poder a través de nosotros y a la misma vez pues edificar nuestras vidas con fe también. Vamos a continuar leyendo. Dice: ante la manifestación del poder de Dios y su ira contra el pecado, los pecadores son sobrecogidos de espanto y pavor. Ya habíamos leído esa. Y la experiencia lo obliga a reconocer su indignidad frente a la santidad de Dios y se produce una profunda inquietud por hallar el camino de la salvación. Y fíjate qué cosa. Las personas no se dan de cuenta de esto y siguen cometiendo, siguen en el error, hasta que cuando vienen a ver ya el Espíritu de Dios se aleja de ellos, como le pasó a Sansón. ¿Por qué? Porque siguen en lo mismo y no quieren reconocer las cosas. Y no se puede seguir así, porque va a llegar el momento que Dios nos va a reclamar por qué hicimos eso y por qué no hubo un cambio en nosotros cuando Él siempre estuvo ahí para ayudarnos. Vamos a continuar leyendo. Dice: siempre que Dios establece condiciones, incluye también bendiciones, como expresa claramente el escritor de la carta de los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe Moisés echó ya grande rehusó llamarse hijo o hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, versículo 24-26. Aún el mismo Cristo aceptó la cruz porque se le anticipó el primer sacrificio, el premio de su sacrificio, perdón. Por el gozo puesto delante de él, no somos llamados a vivir una santidad estéril y una vida de fe a ciegas. Dios nos reta a vivir una vida de tal manera que podamos alcanzar el premio de la soberana vocación. Tres grandes bendiciones son anunciadas aquí. Número 1, posición de habitar en las alturas. Número 2, protección, fortaleza de rocas como refugio. Número 3, provisión que se le dura. Su pan y sus aguas serán seguras. A eso debemos añadir en las promesas que hallamos en Isaías 58:11, por la misma gloriosa bendición reservada, los cuales es poder del Señor en todo el esplendor de su gloria. Cosa más tremenda esa, ¿verdad? Pero vamos a continuar leyendo. Dice que esta es una visión clara del futuro glorioso de Sion. Dios promete cuidar de su pueblo para que no estar aterrorizado más por sus potencias extranjeras. Tres elementos son mencionados aquí que no han de infundir más el terror. Escriba el cobrador los impuestos, el reclutador de hombres. Para trabajos en las torres que ya no podría obligarlos a trabajar en ninguna paga honrosa. La transparencia de las comunicaciones es otra de las bendiciones de la libertad. Este problema social es también uno de los problemas espirituales, especialmente con los jóvenes que copian las costumbres del siglo y se apartan de la comunicación de la palabra santa. La bendición del futuro es de volver al principio, y el orgullo y la vanidad serán extirpados de la vida comunitaria de Dios. El futuro que nos guarda es uno de los de sencillez, de humildad, de paz y hermandad. Muy cierto eso.
Pero para creer todas estas cosas que están aquí, tenemos que poner toda nuestra fe en el Señor y vivir la vida de acuerdo como nos manda la palabra, no como nos da la gana. Eso es así. Tenemos que pagar el precio. El corazón de los hijos de Dios se llena de júbilo al saber que podrían ver de nuevo la ciudad amada. Pero ahora este gozo será perpetuo porque la promesa de Dios está firme para hacer de que este lugar de la ciudad firme y segura sea firme y seguro y confiable, no como las ciudades nuestras amenazadas por la inseguridad, el terrorismo y comparándola con el tabernáculo, la afirmación que no será removida, así lo expresó el salmista. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Salmo 46:5. Esta seguridad es nuestro modelo por excelencia, porque los que afirman en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Salmo 5, 1 y 2. La defensa de Dios por Sión es comparada a la de un fuerte, un muro contra la cual se estreñan los enemigos. Y Dios asegura que no habrá naves de guerra que transmiten o que transisten por sus mares, porque la paz será el fruto glorioso de la justicia divina, y la plenitud de la bendición de Dios es simbolizada aquí por los ríos anchos que no solo sirven para saciar la sed del pueblo, sino que también como instrumento de riego para fertilizar la tierra. Inspiradas en estas promesas, el pueblo de Dios debe avanzar con paso firme y sin temor de las circunstancias que estemos pasando. Eso es así. Pero imagínate, si no nos ponemos a orar, no buscamos la presencia de Dios, ¿cómo nos vamos a poner firmes en algo que estamos, verdad, falto haciendo? Porque si no oramos y nos ponemos firmes nosotros mismos, hacemos el esfuerzo, como nos manda el libro de Josué 1, 8 y 9, pues imagínate, ¿qué se puede esperar más que un fracaso? Si Dios de su misericordia nos saca es porque Él quiere que nosotros nos salvemos, pero está en nosotros de poner nuestro esfuerzo también para poder alcanzar estas cosas. Dice el resumen general. Dijimos que al comenzar el estudio que deseamos aprender a esperar en el tiempo de Dios para nuestra liberación, afirmando que la intervención de Dios siempre llega a tiempo que ha escogido para actuar, que la acción de Dios es para exaltar a su nombre y demostrar su poder como soberano, y que el mundo queda sin excusa ante él. Señalemos también la relación de la santidad de Dios que nos invita a examinar nuestra condición delante de Él y afirmar nuestra vida para la eternidad. Se hace indispensable una vida de santidad y para ser aceptable delante de su presencia. Descubrimos como la bendición es al saber que ninguna opresión podrá ser aniquilado, porque el poder de Dios, que el poder del enemigo será sobremetido al poder de nuestro Señor. Que nuestra fe es nuestra torre fuerte. Finalmente, cuando nos invada la aflicción por causa de nuestros enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás, levantemos nuestra mirada y vislumbremos en fe la ciudad de Dios. ¿Ves? Eso es así. Pero más si no se pone uno, como dicen por ahí, en paz con las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios, imagínate,
pues Dios, pues entonces, Él trata con nosotros, pero imagínate, si no ponemos nuestra parte, que ¿cómo vamos a poder alcanzar todas estas cosas? Tenemos que poner nuestra parte siempre para poder lograr lo que Dios tiene establecido para nosotros. La primera pregunta de hoy dice, ¿dónde radica nuestra fortaleza? Y la respuesta dice, nuestra fortaleza está en la esperanza de que Dios se levantará para ayudarnos. La segunda pregunta dice, ¿con qué propósito se manifiesta el juicio de Dios sobre el pecado? Y la respuesta dice, para que sirva como nuestra muestra de la disciplina de Dios para los que de lejos escuchen lo que acontece. Número 3. ¿Cuál es la reacción del pecado, de los pecadores, ante la manifestación del poder de Dios y su ira? La respuesta dice, son sobrecogidos de espanto y pavor. La cuarta pregunta dice, ¿qué es algo que Dios también incluye cuando establece condiciones? La respuesta dice, sus maravillosas bendiciones. La última pregunta, la 5, dice, ¿cuáles son los 3 elementos mencionados aquí que nos han de... ¿Cuáles son los 3 elementos que he mencionado aquí que nos han de infundir el temor, el terror, infundir más el terror al pueblo de Dios? Que no va a poder infundir más el terror al pueblo de Dios. Y la respuesta dice que el escriba, el cobrador de impuestos, el reclutador de hombres. ¿Cuáles son los 3 elementos mencionados aquí que no han de infundir más terror en el pueblo de Dios? Y dice la respuesta, el escriba, el cobrador de impuestos y el reclutador de hombres. Hasta aquí este video. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos pronto en Lectura Bíblica Misteriosa. Les pido la oración con mi familia y les pido por favor que siempre nos sintonicen, compartan este video, le den like y se suscriban para que sigamos esparciendo más sobre la Escuela Dominical y Lectura Bíblica Misteriosa. Que Dios me los cuide, Dios me los guarde. Nos vemos pronto en esta semana con más de Lectura Bíblica Misteriosa y Escuela Dominical. Shalom para los que no me han visto. Que pasen bonito día. Dios me los bendiga.